Bueno, vamos a proceder a explicar el tema del curso de Historia del Perú del 4º grado de primaria concerniente a la semana número 2. Como tema tenemos evolución del hombre 1. ¿Qué quiere decir evolución? Pues sobre el origen del hombre y las demás especies hay varias teorías. Dentro de ellas sobresalen dos: la teoría creacionista y la teoría evolucionista. La creacionista nos dice que obviamente es Dios quien ha creado al ser humano, y la teoría evolucionista hay otras también parecidas a la teoría evolucionista, en el cual nos dicen que el hombre ha pasado por una serie de transformaciones, de cambios, para ahora llegar a ser el hombre contemporáneo. ¿Ya? Objetivos: analiza las características acerca de la evolución del hombre. Identificar imágenes sobre el origen del hombre. Fundamento teórico: evolución del hombre. Concepto de evolución. Si te pregunto por ahí, ¿qué es la evolución? Vas a responder: consiste en el abandono de una etapa para pasar a otra, ya sea de manera gradual o progresiva. Luego tenemos a Charles Darwin, el autor, el principal obviamente representante de la teoría evolucionista y la selección natural de las especies. Bueno, para ello tenemos que saber y también aclarar que no ha sido el primero en hablar acerca de la cuestión evolutiva de las especies, ni tampoco quien ha acuñado el término, pues hay otros estudiosos, otros científicos que se encargaron a estudiar, a investigar cómo el hombre ha ido evolucionando. Por ejemplo, tenemos a Lamarck. Lamarck también habla de la selección natural, y él obviamente acuñó el término biología, es decir, creó la palabra biología, que es el estudio de la vida. ¿Ya? Pero ¿por qué consideramos bastante a Charles Darwin? Porque su teoría permanece hasta hoy y ha dado motivos y origen a muchas teorías contemporáneas. Por ejemplo, hay algunas teorías que aceptan tanto la teoría creacionista como la teoría evolucionista, en el cual dicen que no solamente el hombre ha aparecido sobre la tierra o todo lo que existe en la naturaleza es por la creación, sino que también ha ido evolucionando, pero Dios ha sido el que le ha dado ese soplo de vida. Luego, concepto de evolución del hombre. Es el proceso que recibe ya el proceso gradual e histórico de cambios biológicos de los ancestros, los primeros primates, que obviamente fueron los más primitivos, como por ejemplo el Australopithecus. El Australopithecus marca un gran cambio, un gran paso, porque antes de los Australopithecus estaban los primitivos, nuestros ancestros, como por ejemplo los chimpancés. Del ser humano hasta la aparición de nuestra especie tal y como hoy lo conocemos, al Homo sapiens. Luego del Australopithecus ha pasado por un gran cambio hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que hoy es nuestro contemporáneo. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de los nombres, obviamente de la evolución del hombre. Por ejemplo, antes del Australopithecus simplemente habían monos, los chimpancés, que se asemejan mucho a nosotros. Justamente
Dentro de ellos podemos decir que estos monos, o también llamados primates antropoides, a quienes los conocían como póngidos, obviamente ya tenían rasgos diferentes. En cambio, el Australopithecus empieza a adquirir ya una forma más parecida, se puede decir, al hombre. Tenemos el primero, el Australopithecus, que obviamente se empezó a desarrollar hace 5 millones de años. Ahora, el Australopithecus, hubo muchas especies de Australopithecus, pero las que más resaltan son, por ejemplo, los Australopithecus afarensis, que es el hombre el más antiguo, ¿ya? Luego tenemos el Australopithecus africanus, luego el Australopithecus robustus, porque era un hombre muy fuerte, muy grande. Ya, ¿por qué se caracteriza él? Porque obviamente empezó a caminar en 2 patas, ¿ya? Antes de él, ellos tenían unos dientes muy grandes, ¿ya? No caminaban en 2 patas, en 4 patas, es más, sus brazos eran muy largos. Luego iba evolucionando y pasó al Homo habilis. Su nombre lo dice, habilis, hombre habilidoso. Y obviamente ellos ya empiezan a evolucionar hacia 2 millones de años. ¿Por qué se caracterizan? Porque ellos empezaron, a más de caminar a 2 patas, empezaron, obviamente, a utilizar algunas herramientas para cazar, para alimentarse, ¿ya? También, ¿qué hicieron el Homo habilis? Ellos obviamente utilizaron, por ejemplo, bastante la piedra. La piedra lo utilizaban en forma de armas, de cuchillos, para cortar la carne, para cortar frutos, árboles, ramas de los cuales se alimentaban. Luego evolucionó y pasó al Homo ergaster hacia 1,5 millones de años atrás. Luego el Homo erectus. ¿Qué significa Homo erectus? Hombre erguido. Ya él obtuvo una posición más recta, ¿ya? El Homo sapiens, ¿por qué se le llama Homo sapiens? Significa hombre sabio. Ya Homo sapiens Cromañón, ¿por qué? Porque fueron encontrados en una cueva llamada Cromañón. Por eso se le dice Homo sapiens Cromañón. Hacia 50.000 años atrás. Y el Homo sapiens dio origen a lo que ahora fue o es el hombre más parecido al ser humano, el Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens es la especie que es más asemejado al hombre contemporáneo, ¿ya? Y nosotros se puede decir que somos descendientes directos, obviamente, del Homo sapiens por consecuencia del Homo sapiens sapiens. Siguiente. Características de la evolución humana. Son numerosas las similitudes y diferencias. En cuanto a las diferencias, destaquemos los siguientes. Tenemos 4 características principales, no olvidar. La primera, la bipedestación o también llamada bipedación, que obviamente el hombre que caminaba antes en 4 patas, nuestro antecesor el homínido, obviamente empieza a caminar en 2 patas. Luego, listo, continuamos con cálculos y resultados. Levanta tu mano, presiona ahí y lee el primer enunciado. A ver, voluntarios. Levanta tu mano, muy bien. Muy bien, Brisel. Fuerte, lee el ejercicio número 1. Activa el micrófono. Consiste en el abandono de una etapa para pasar a otra, ya sea de manera gradual o progresiva. Ya, ¿cuál es la clave? Evolución. Muy bien, evolución.
Perfecto, vamos a marcar clave dado. Siguiente, número 2. ¿Voluntarios o elijo? Dedocracia. ¿Nadie? ¿Alguien dijo yo? Yo. Ya, fuerte la número 2. No fue el primero en hablar de la cuestión evolutiva de las especies, ni siquiera quien acuñó el término. ¿Quién es? Charles Darwin. Muy bien, perfecto. Número 3. ¿Quién dijo yo? O levanta tu manito. ¿Quién más? Ya no hay más. Yo elijo dedocracia, la víctima. ¿Quién será? A ver, Luis José, que está por ahí escondiéndose. Fuerte, Oh, no. Luis José. Acá está. 3. De la evolución humana. Ya, muy bien. Características de la evolución humana. ¿Cuáles son? ¿O cuáles? me quedó la otra. Yo soy la 4. Es Juan José. La C, la bipedestación. Dentro de ella están las demás. Pelvis ancha, postura erguida, el hueso del talón. Ya. Yo soy la 4. 4, ¿quién quiere hacer la 4? Yo, Miss. Ya, lee fuerte. Se cree que los seres humanos modernos surgieron en África, Miss, en África. Muy bien. La 5, ¿quién puede hacer la 5? A ver, autor de teoría de evolución. A ver, voluntarios o elijo también. Prisel, muy bien, ya participó. A ver, por acá estoy viendo a Abril. Vamos, Abrilita, abre o prende por ahí tu micrófono. Ya, fuerte, Abril, te vamos a ayudar, pero la cosa que leas. Autor de la teoría de la evolución por selección natural. Ya, ¿alguien le puede ayudar? Fuerte, ¿quién le ayuda? Alexander Humboldt. No. Charles Darwin. Muy bien. Clave beso. Y por último, ¿quién puede leer? Ya, a ver, voy a elegir por acá a Juan. Juan está por ahí. Sapiens. Muy bien, fuerte, lee la número 6. Juan lee. Ahora está por ahí, desapareció Juan. Lo comió la tierra. Mejor dicho, la computadora. Ya, a ver, lo va a reemplazar por ahí Maggie. Maggie. Activa el micrófono. ¿Tampoco? A ver, voluntarios. Tú, me dices yo. Ya, dime. Científico del hombre moderno. Ya. ¿Cuál es? Miss. Australopithecus. ¿Australopithecus? Sapiens. Muy bien, sapiens. Hasta ahí, preguntas. Ya, pasamos a conclusiones. Y por último, conclusiones. La evolución humana, o también llamada humanización,
Es el proceso que recibe ya gradual e histórico de cambios biológicos de los ancestros más primitivos. El origen del hombre desde el punto de vista científico interesa a múltiples disciplinas, como por ejemplo la biología evolutiva, la genética, la antropología física, la paleontología, la estratigrafía, la geocronología, la arqueología, la antropología, la historia y también la lingüística. La teoría de la evolución por selección natural obviamente es de Darwin. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? No, Miss. Listo. No, Miss.